Buenas tardes a todos y todas. Damos la bienvenida a esta jornada de reflexiones sobre el caso Barrios que organiza el Colegio de la Magistratura y la Función Judicial del Departamento Judicial La Plata y el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, agradeciendo en nombre de la presidenta del colegio, la doctora Mabel Cardoni. Bien, seguidamente va a disertar un panel de excelencia compuesto por los doctores Rubén Compañucci de Caso, la doctora Marisa Herrera y el doctor Carlos Echevesti. Le hacemos saber al auditorio las pautas de la actividad. Luego de que finalice la exposición de los doctores y doctora, se les otorgará 5 minutos a cada uno y cada una para que formulen comentarios recíprocos. El auditorio contará también con la posibilidad de realizar preguntas mediante el código QR que verán en la pantalla a través de un formulario. Las preguntas serán respondidas al finalizar las exposiciones, requiriendo que sean concretas, concisas y relacionadas con el caso, e indiquen a qué expositor o expositora se dirigen. El resto de las preguntas, a los efectos de no extender la jornada, serán giradas a quienes exponen y las respuestas van a ser publicadas en la página del Colegio de la Magistratura y Función Judicial. Dicho esto, presentamos entonces al doctor Rubén Compañucci de Caso. Es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, ambos títulos por la Universidad Nacional de La Plata, profesor de Derecho Civil en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica de La Plata, designado profesor emérito en la Universidad Nacional de La Plata y profesor consulto de la UBA, profesor honoris causa en la Universidad Notarial Argentina, director de doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, ex conjuez de la Suprema Corte de Buenos Aires, la Cámara Federal de La Plata, asesor del Consejo de la Magistratura de la Nación, autor de más de una docena de libros y publicaciones doctrinarias, e integró la comisión de reformas que redactó el Código Civil y Comercial vigente. Le damos la bienvenida. Tiene la palabra, doctor. Gracias. Cuando hay largos currículums es porque hay larga vida. Así que hay que tener en cuenta esa circunstancia. Bueno, hemos decidido, no sé si bien o mal, distribuirnos un poco la tarea de la exposición. Por mi parte, daré un panorama general sobre este tipo de obligaciones. El doctor Echevesti se va a ocupar de aspectos de la sentencia y la doctora Herrera lo mismo, siempre girando sobre el mismo tema. Evidentemente que estamos en presencia de lo que se denominan obligaciones de dar sumas de dinero. Y estas obligaciones de dar sumas de dinero, por lo menos en nuestra materia que yo enseñé durante tantos años, constituyen una especie de las llamadas obligaciones de género vinculadas con el objeto de la prestación. Quiere decir que hay supuestos donde se trata que la prestación se encuentra o no determinada en el origen, en su aspecto material, por ejemplo, las famosas obligaciones de dar cosas ciertas. Es decir, si alguien tiene que entregar la casa de la calle tal, número tal de La Plata, es la única casa en el mundo que existe como tal. Es decir, es una cosa cierta. Sin embargo, se da en la relación de obligacional una serie de gradaciones que empiezan por ciertas cosas inciertas, que antes el Código Civil redactado por Vélez distinguía entre cosas inciertas no fungibles, después las cosas típicas de género, las cosas inciertas fungibles y las obligaciones dinerarias. Quiere decir que en esa gradación el aspecto más indeterminado y más incierto eran las obligaciones de dar suma de dinero. Vélez se ocupó de este tipo de obligaciones, que no era común para la época porque él no tuvo en mira ningún código, que generalmente se inspiró mucho en el código francés, en las ideas de Freitas, fundamentalmente en la parte metodológica, y en este aspecto, en las famosas ideas de Savigny, que había escrito en su sistema de derecho romano actual, un capítulo específico sobre las obligaciones dinerarias. Y Vélez se ocupó de estas obligaciones y le dedicó 6 artículos, del 616 al 624, dedicados específicamente a estas obligaciones de dar sumas de dinero. Y también las catalogó como obligaciones de dar cosas inciertas con características muy particulares. El Código francés, a su vez, tenía una norma, después con los tiempos
tuvo muchas modificaciones, que era en 1895, referidas al contrato de mutuo, donde establecía allí la obligatoriedad de entregar el género y especie designados contractualmente, sin poderlo desviar hacia otro camino. Y también luego ya en el tiempo, y ya pensemos que el Código francés se aprueba en el año 1804, y luego el Código italiano del año 1942, bajo el régimen de fascismo, porque era el gobierno de Mussolini en esa época, establece en el artículo 1277 casi el mismo principio aquel que había referido Vélez en el artículo 619. Vélez decía que si alguien se obligaba a entregar dinero de curso legal en el país o moneda nacional, podía entregar lo prometido o bien otra moneda conforme al valor de cambio al momento del cumplimiento, lo cual trajo alguna dubitación. Si esa era una obligación estrictamente indeterminada, pero que debía tratarse de ese tipo de moneda, donde no se podía producir ninguna modificación, es decir, el principio nominalista, al que da cuenta el doctor Echevesti muy bien en un artículo reciente en comentario a esta sentencia, o bien podía alguien establecer otro tipo de moneda, ya que la ley abría un poco el paréntesis. A veces, para entender estas cosas, hay que ubicarse en el tiempo. Cuando Vélez redacta el código, no existía una sola moneda nacional. Había muchas monedas en circulación. Algunos dicen el doblón español, por ejemplo, el Napoleón francés, la libra esterlina inglesa, que ya existía, circulaban en el país y no se sabía cuál era su valor. Incluso Vélez en la nota lo dice, se desconozco los valores, por eso no me ocupo de este problema. Y en el 617, cuando habla de las obligaciones de moneda extranjera, dice deben tenerse en cuenta como si fueran cantidades de cosas. Y lo hace por esa razón. Bueno, en síntesis, quiere decir que estas obligaciones dinerarias las tenemos, o las teníamos, ubicadas en un capítulo. El nuevo Código Civil y Comercial, del cual yo tuve una mínima intervención allí en una comisión específica sobre ello, dedica también 3 artículos a las obligaciones dinerarias, que han tenido bastante difusión, el 765, el 766 y el 772, que es uno de los artículos que cita la sentencia a que hacía referencia el doctor Soria hace unos momentos. ¿Qué van a decir esos artículos? Bueno, en principio que si alguien se obliga a entregar dinero, debe entregar ese dinero. Y el 766 concreta, después hay un párrafo agregado por el Poder Ejecutivo que no estuvo en el proyecto original. Ese párrafo se refiere a la moneda extranjera, que no es tema de nuestra conversación. Y en el segundo artículo del 766, que es un poco la clave de toda esta cuestión, va a decir que si alguien se obliga a entregar determinada moneda de especie y calidad determinada, debe entregar esa misma especie y calidad prometida. Esa es un poco la clave. El 772 incorpora expresamente en el Código Civil y Comercial las llamadas obligaciones de valor. Ahora bien, como vemos, el objeto y contenido material de prestación, sabemos que la prestación es el objeto de la obligación, pero dentro de ella tiene que tener algún sustrato, que es el que se concreta en el cumplimiento, en este caso es el dinero. El problema fue siempre saber qué es el dinero. Los autores españoles dicen, aquello que graciaba Quevedo, poderoso caballero don dinero. Algo es, todos lo conocen. No hay persona en el mundo que no haya visto alguna vez dinero. Pero quizás no todos sepan lo que es el dinero. Porque en definitiva, ¿qué significa? ¿Es algo que está en la naturaleza? No. Es una creación cultural. Ha sido el hombre el inventor de este dinero. ¿Por qué? Por necesidades gregarias, por vivir en comunidad. Lo primero fue el trueque. Se cambiaba cosa por cosa, cosa por servicio, cosa por actividad. Eso era lo normal, lo corriente. Pero después se comenzó a ver que había algunos elementos de no fácil adquisición y extraños en el mundo que mucha gente lo apreciaba, que muchos pedían por ellos. Y así empezó la sal. Emilio Betti, un autor italiano digno de ser leído, decía que en las costas del norte de África
cuando iban los comerciantes que venían de Asia a entregar mercadería, dejaban las telas sobre la costa y se retiraban. Y ahí ingresaban personas del lugar y dejaban una pequeña montaña de arena. Volvían los navegantes y si no estaban conformes con las montañas de arena, se llevaban las telas. Pero si estaban conformes con la montaña de arena, de sal, se llevaban la sal. Ese fue un poco el origen del contrato. Miren qué cosa rara, ir y volver para ver si se aceptaba una oferta que hoy hacemos ya bien por internet o en forma verbal. Y ahí sí contratamos. Ese fue el origen. ¿Qué es lo que se buscaba? La sal. Pero después se comenzó a ver que había algunos metales, llamados metales finos, de poca existencia en el mundo, muy cotizados, y que con eso se podía elaborar este dinero. Y comenzaron los romanos a hacer ello. Pero ya en Roma, esa moneda, que significaba el llamado valor metálico, porque en principio debía identificar lo que aparecía en la moneda con la cantidad de metal precioso, oro o plata, que contenía la moneda. ¿Qué se comenzó a hacer? Como siempre, les triches, como dicen los franceses, las trampas. Se decía que valía 10, que tenía 10 de oro, pero le ponían aleaciones y no tenía 10 de oro, tenía 8 de oro y 10 y 20 de otra aleación. Y así esa mala costumbre se trasladó a la Edad Media, cuando los orfebres fabricaban esta moneda. ¿Para qué? Y para darle curso. Entonces el hombre empezó a ver que con esa moneda podía adquirir cosas, bienes, servicios, objetos. Quiere decir que el dinero aparecía como una cosa más. Pero qué característica particular, una cosa buscada por todos, que en sí misma carece de entidad. Ni hablar de los billetes. Un pedazo de papel. ¿A quién le interesa un pedazo de papel? A nadie. Como papel. Pero como billete, a todos. Quiere decir que este origen muy particular, muy extraño, se va transformando. Porque esos que tenían esas monedas las comienzan a entregar y reciben unos certificados. Y ahí empiezan los famosos bancos, que los italianos se adjudican como propia la idea, y los suizos dicen, no, eso fue nuestro, fue antes que ustedes. Bueno, cosa que a nosotros no nos interesa mucho, pero lo cierto es que de ahí se entregaban estas monedas y le daban una certificación. O sea, acá entregó el señor tanto. Y resultó que veían estos orígenes de bancos que los certificados no venían a cambiarlo. Que después cambiaban ese certificado, se lo daban a otro para que le diera un servicio, le diera cosas, y no iban a convertir. Y eso se daba, y dijo, vamos a crear más certificados, porque esta gente no viene a buscarlo. Entonces inventamos más certificados sin tener el metal en caja. Y ya ven, otra vez, de triche, estas pequeñas trampas. Bueno, para no hacerse tan largo, ¿qué es el dinero? Y el dinero, se han dado muchas definiciones, pero podemos sintetizar. El dinero es un valor. Ni es una cosa material, ni es algo que existe en la realidad. Es un valor de tipo abstracto, pero que se muestra en un signo. Y mucho más en estos tiempos, donde el dinero va perdiendo su materialidad, la desmaterialización del dinero. Quiere decir que hoy aparece el Bitcoin, que no existe. Nadie tiene un Bitcoin para exhibirlo en la esquina como papel, ni el billete, nadie. Ni se sabe dónde está. Está encriptado, está encerrado. Ese es el dinero. ¿Y por qué estas circunstancias del dinero? ¿Cuál es la razón? En la evolución que vimos aparece en principio la moneda metálica, que tiene bastante tiempo de elaboración y de vigencia, incluso más. En Argentina hay 2 monedas de curso legal. El peso, que todos ustedes conocen, que recibió distintas denominaciones, salvo en la época del austral, siempre girando alrededor del peso, que el peso argentino, que el peso moneda nacional, que el peso solo. Pareciera que ha quedado la única denominación de peso. Después de la 23.928, la ley de convertibilidad, ha quedado como peso y ahí está. Y el argentino oro y el argentino plata, que ese fue derogado.
Pero Argentino Oro es de 1881 y es una ley que está vigente. Quiere decir que tenemos dos monedas de curso legal en el país. El Argentino Oro, que equivale a 1,6923, creo, gramos de oro, se cotiza en bolsa y aparece su cotización en las páginas del Banco Central. Es decir, que hay dos monedas en circulación. Qué cosa extraña. Nadie sabe de ese Argentino Oro. Sin embargo, la ley de navegación y el Código Aeronáutico tienen como elemento establecido para las indemnizaciones derivadas de incumplimiento de esas normas al peso argentino oro. Y estuvo en el proyecto del año 1987, que después había sido aprobado por el Congreso y vetado por el Poder Ejecutivo con posterioridad. En ese proyecto, las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad del hecho de las cosas inanimadas se habían establecido en argentinos oro con determinados límites. Quiere decir que de este elemento, que es el dinero, algunos dicen su valor normativo, porque ¿qué pasa? Ha sufrido esta evolución, y con la evolución distintas tesis, que voy a tratar de ser breve. Usted me dice cuándo tengo que terminar. Distintas tesis. ¿Cuál fue la primera? El metalismo. ¿Qué es el dinero? Y es metal acuñado. ¿Y cuál es su valor? La cantidad de metal fino que contiene. Ese es el valor. Pero vimos que en la historia, en estas pequeñas trampas, aparecía que había casos donde lo que indicaba la moneda no era el valor real de contenido. Es decir, que allí tenemos un primer problema. ¿Cuál fue la reacción contra esa circunstancia? Y hablo del año 1602, el edicto de Nantes de Enrique IV. No es que yo sea historiador, ni mucho menos, pero viendo esto, interesante, famoso el edicto de Nantes, de un rey francés que vivía en Navarra. Qué cosa extraña, pero bueno, circunstancias de la época. Y este rey francés, en el edicto de Nantes, que fue toda una especie de revolución legal porque estableció una libertad de cultos absoluta en Francia y que dejaran de pelearse por la religión y que se calmaran todos. Y allí incorporó un principio que dijo, el dinero que vamos a crear, que crea el rey, que crea el gobernante, es obligatorio. Y el importe que le ponemos también es obligatorio. Y nadie puede variarlo. Vamos a imponer la creación y el respeto por la ley y su normativa, que fue el origen, en alguna medida, de llamada teoría nominalista. Es decir, ya el dinero no vale por otras circunstancias, ni por lo que contenía en metal, ni mucho menos, sino por lo que dice la ley. Y ese principio tuvo mucho auge, a pesar de que hoy es muy criticado y demás, pero tuvo mucho auge. Incluso Jacques Pottier, famoso inspirador del Código de Napoleón, que tiene su estatua al lado de la tumba de Napoleón en Les Invalides en París. Ahí está Pottier. Nadie lo conoce, ni le importa que esté Pottier, pero lo cierto es que... Y Pottier fue el inspirador del Código francés. Y Pottier es el que decía, el dinero vale por lo que el rey dice que vale, por lo que el gobernante dice que vale. Y eso debe ser aceptado por todos. No solo que vale, sino que es obligatorio que alguien que reclama el cumplimiento de cualquier tipo de prestación, como vamos a ver, el dinero extingue cualquier obligación, debe aceptar ese dinero. ¿En qué? En el valor que indica el legislador, no en el valor que puede tener en relación a otras monedas o en el valor que puede tener en relación a otros objetos o servicios. Esa era la cuestión. Y este principio nominalista cala hondo en casi todas las leyes que se dictaron en Argentina, que fueron muchísimas. Si a alguno le interesa mucho, en el libro del doctor Tribunal Presas sobre obligaciones de dinero y de valorización monetaria, están todas. Y en el trabajo de comentario a estos artículos, en el que dirigió Jorge Alterini, también están todas desarrolladas con minuciosidad y precisión. Bueno, en todas esas leyes se hace hincapié en esta cuestión. Pero claro, el problema de la inflación, que no es actual ni mucho menos, si viene de larga data,
Quizá lo más notorio, lo más grave, fue Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Alemania después de la Primera Guerra Mundial, dicen algunos autores, que el kilo de pan costaba 4.000 millones de marcos luego de la guerra. Quiere decir que incluso se decía que tenía más valor el papel del billete que el contenido normativo del billete. Se llegó a esa situación. Y aparece esta reacción. ¿El dinero vale por lo que el gobernante dice que vale o vale por otra cosa? Es decir, especialmente cuando se da como contraprestación de algún objeto o de algún servicio. Mientras ese dinero, pasando el tiempo, cada vez tiene menos valor adquisitivo o menos poder adquisitivo, las cosas mantienen su valor. Y ahí aparece la famosa tesis del valorismo, que es de comienzos del siglo XX, si mal no me acuerdo, y elaborada magistralmente por Nussbaum, entre los autores, y algunos otros juristas importantes. Hoy se debate ambas circunstancias. Es decir, ¿cuál es el valor del dinero? ¿Es el valor del contenido metálico? Parecía que hoy ya no. Quedan monedas de oro todavía. La libra inglesa de oro, creo que hay mexicanos de oro. Hay monedas de oro. Generalmente son monedas de colección, no son monedas de circulación. Pero o es el valor que le establece el Estado. Y el problema de la desvalorización monetaria derivado de la inflación. Las causas aquí se conocen muy bien, pero repito, quizá porque han impactado en los últimos años fundamentalmente, todos dicen que a partir de los años 40 más o menos comienza el proceso inflacionario con distintos niveles, pero se han visto más. Pero en el mundo hay muchos ejemplos de esto. Esto no es una novedad. Es el corse recorsi de que hablaba Benedetto Croce de la historia. Es decir, las cosas se repiten. Y a veces, incluso hablando hace un rato con el doctor Soli y demás, decíamos, pero esto yo ya lo viví. Yo ya lo vi. En el año 52, el doctor Sanfontás, siendo juez de la Cámara Primera, Sala Primera de La Plata, dicta el primer fallo haciendo el distingo entre obligaciones de dinero y obligaciones de valor. 1952. Y de allí en más se elabora toda esta doctrina entre nosotros. Claro, vamos a encontrar, casi como en los campos de fútbol, una hinchada de un color y otra de otro. Y ahora vamos a tener muchos autores que defienden el valorismo. El valorismo para todo. Entendemos que la obligación debe adecuarse no a lo convenido, no a lo establecido, no al precio fijado, no al valor indicado, sino al valor llamado valor real o valor adquisitivo, que algunos ingresan como valor de cambio también, es decir, la comparación de esa moneda con otras monedas del mismo país o de otro país. Bueno, eso. O bien establecer que esa obligación debe componerse o reajustarse conforme al bien que está determinando. En el ejemplo de la sentencia, a que se ocuparán los distinguidos profesores que me acompañan, en el ejemplo de la sentencia ha sido un accidente de tránsito y ha sido un daño físico y algunos daños materiales producidos, unas lesiones a los actores. Y allí se trata de un dinero establecido en una indemnización establecida en dinero y luego la recomposición correspondiente. Y ahí apareció, repito, la llamada diferenciación entre la obligación dineraria y la obligación de valor. Quizá esto sea un poco, yo diría, la clave de bóveda para empezar a elucidar la cuestión. Tenemos que ver, primero de todo, si estamos en presencia de una obligación de dinero pura o una obligación de valor. ¿Cuándo la obligación de dinero pura? Cuando el contenido de prestación originario está dado en dinero. ¿Cuándo la obligación es valor? Cuando el contenido de la originaria obligación es otra cosa. Es un servicio, una contraprestación de un objeto o otro bien que va a ser determinado. Claro está que, como decíamos hace un rato, todo se puede extinguir con dinero. Aunque no todas las obligaciones, aún en la responsabilidad extracontractual, necesariamente deben transformarse en dinero, porque la ley admite y permite la indemnización en especie o por equivalente, o sea, indemnización por equivalente no pecuniario,
no es corriente que esto acaezca, porque si a alguien le rompen el farol del automóvil, lo que quieren es que le den el dinero para ir a arreglárselo, etcétera, etcétera. Pero podría prácticamente el responsable del accidente ofrecer, entregarle el farol, colocárselo, pintarle la parte, etcétera, etcétera. Y allí no aparece el dinero en la obligación. La obligación se va a extinguir sin dinero. Pero repito, todas las obligaciones se extinguen con el dinero. Porque en el último supuesto, aquel que prometió la entrega de la casa y se la vendió a un tercero de buena fe y a título oneroso, contra quien no se puede hacer nada, tendrá que indemnizar en el equivalente económico correspondiente al daño producido por el incumplimiento contractual. Que es un poco lo que vino haciendo la jurisprudencia de esos años, yo no iría tan atrás, pero a partir de los años 60 en adelante, hasta el año 1991. Era para nosotros, digamos, era muy corriente esto, era de todos los días. Es decir, ¿qué aplicamos? ¿Qué índice aplicamos? Y había muchos, según el caso. Si era un supuesto rural, valor del trigo, valor de determinado cereal. Si era ubicado en otro lugar, el valor de costo de vida se llamaba. Hubo índices muchísimos. Las más conocidas eran la cláusula oro o la cláusula de valor oro, que fue bastante difundida. Pero claro, como indicaba el doctor Soria, esto también tiene algún riesgo, yo creo que es mínimo, pero tiene algún riesgo de establecer a veces algún tipo de esta cláusula que ceda en mucho el valor indemnizatorio del objeto a compensar. Y eso habría que, en cada caso, tenerlo en cuenta. Por eso digo, estas serían los tres supuestos. Y ya estoy por terminar, ¿no? 5 minutos me quedan. 5, bueno. Y solo quería señalar, en estos 5 minutos que me restan, algunos aspectos de la sentencia sin tratar de ocupar espacio y tiempo que no corresponde. En la sentencia se hace lugar a este supuesto. A mi juicio, se trata de un caso de una obligación de valor. Hoy están previstas en el artículo 772 del nuevo Código Civil y Comercial. Y allí se va a indicar que se trata de un valor, es decir, es lo que decía, me acuerdo, mi amigo Altilio Alterini, es un kit, no un quantum. Es decir, la prestación está en obligaciones, no, el dinero está en soluciones, es decir, cuando se cumple, cuando se paga, pero durante el tiempo que dura el proceso y demás, todavía el dinero no apareció. Acá hay que indemnizar, es decir, dejar a alguien como estaba antes del hecho dañoso, lo dejar indemne. Y este supuesto de la sentencia es el que hace hincapié. Y algo para mí trascendente, y yo diría un poco la clave de todo esto, la inconstitucionalidad del artículo 7. Junto, yo diría, viene arrastrando al artículo 10, que eran las dos normas de la originaria ley de convertibilidad, la 23.928, que tenía razones para esta solución. No era una cuestión, digamos, fuera de lugar, era correcto. ¿Qué nos estaba diciendo? Si equiparamos los 10.000 australes o un peso de aquella época con $1, no podemos estar permitiendo que a ese dólar también se lo actualice, porque si no, se producía un círculo de volver a los problemas inflacionarios, etcétera, etcétera. Seguro, usted acá se queda calmo y no le dejo hacer cláusulas. Eso estamos en alguna duda si estaba bien o mal, pero se prohibía las cláusulas estas indexatorias o de reajuste. ¿Qué ha hecho la sentencia? Declara la inconstitucionalidad de aquel principio. Es decir, este valor se puede recomponer. ¿De acuerdo a qué? Al objeto que viene a sustituir. ¿Cuándo? Y bueno, yo recuerdo que en esas épocas, que yo era abogado que caminaba por los tribunales, decían, el doctor Bravo Almonacid, que fue miembro de la Cámara Civil, me acuerdo, gran persona, decía, no, esto hay que reajustarlo hasta el momento que va a cobrar al banco, porque si dejamos pasar 2 o 3 días se desvaloriza. Entonces, era tanta la urgencia que a veces personas que solicitaban el giro famoso, el papelito que iban al Banco Provincia acá abajo, y pasaban varios días, se les desvalorizaba el dinero. Y entonces se decía, en esos días también se puede pedir una recomposición por el tiempo transcurrido.
¿Por qué? Porque es una obligación de valor. Prefiero. Ahora, en las obligaciones dinerarias puras, esta es otra cuestión. Y yo esta sí la dejaría para mis colegas sabios y para que ustedes piensen a ver qué puede pasar. Es decir, cuando el dinero está en el origen de la obligación, compone el núcleo de la prestación. Juan le debe a Pedro 100 pesos que le va a pagar el miércoles que viene. ¿Se puede pedir la actualización por devalorización monetaria de esos 7 días, de hoy al miércoles próximo? Queda como interrogante. Gracias, doctor. Presentamos a la siguiente expositora, la doctora Marisa Herrera, doctora en Derecho, Facultad de Derecho, UBA, investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, especialista en Derecho de Familia, Facultad de Derecho, UBA, profesora titular regular de Derecho de Familia y Sucesiones, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Avellaneda, profesora adjunta regular de Derecho de Familias y Sucesiones, Facultad de Derecho, UBA, honoris causa por la Universidad Nacional de Chaco Austral, personalidad destacada en el ámbito de las ciencias jurídicas de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrante del equipo de redacción del Código Civil y Comercial de la Nación en los temas correspondientes a familia, infancia, adolescencia y género. Le damos la palabra, doctora. Bueno, hola, ¿cómo están? La verdad que un placer enorme compartir la verdad que me da un orgullo, gran panel. Agradezco un montón también al doctor Soria por la confianza y también al Colegio de Magistrados y Funcionarios, en especial que está su presidenta, por generar creo que Barrios nunca hubiera pensado que iba a ser tan conocido, ¿no? Tan famoso. Y en especial también por esto de volver otra vez a debatir derecho. La verdad que a quienes nos apasiona el derecho, la verdad que volver acá a debatir derecho me parece que es importantísimo, con una temática que claramente nos atraviesa, como es nada más y nada menos contextos inflacionarios y lo que implica la práctica o lo que tiene que ver justamente con el impacto real que tiene en la vida de las personas. Yo, perdónenme, pero como no, y la verdad que los chicos agradezco que hayan puesto esto, pero que crean que yo puedo leer con esta pantallita tan chiquita, no leo nada, así que perdón, pero prefiero hacer así que veo mejor. Mi idea básicamente en este espacio que tenemos acá en muy poco tiempo es algunos disparadores que me parecen importantes en esta primera etapa. ¿Por qué? Para evitar esto. Las redes sociales también hoy y esta dinámica tan compleja hace que a lo mejor digamos en un tuit cosas que son incorrectas. Y también eso implica que después nos ponen ante, digamos, una mala interpretación de lo que implica o para lo que para mí implica Barrios. Y justamente acá varios tribunales de primera instancia declarando oficiosamente inconstitucionalidades del artículo 7. Me parece que es no entender Barrios. Primero vamos a ir viendo también que está dicho justamente en la sentencia, por lo cual partimos de un piso mínimo alto, de una sentencia muy fundada, por lo cual, bueno, ¿qué dice básicamente en la sentencia? Por eso me gusta mucho arrancar con el artículo 2, el Código Civil y Comercial, que habla de interpretación, donde el valor de las palabras es una de las, justamente, de los principios interpretativos. La idea de una sentencia razonablemente fundada, que yo hoy ponga en una sentencia por Barrios tal cosa, automáticamente justamente no cumple con la fundamentación que justamente se quiere en Barrios. Y también esta disyuntiva que uno podrá decir la ética versus el desborde. Es cierto que seguramente uno sabe, y por eso estamos acá, que Barrios es una sentencia, digamos, que interpela, una sentencia que claramente trae consigo toda esta mirada renovada e interpeladora, pero lo cierto es que es una cuestión de ética. Animarse a poder realmente ver una realidad que en términos económicos es muy compleja y que además eso impacta claramente la vida de las personas. Por eso, me parece que esta primera etapa de consolidación de la doctrina, de interpretación sobre Barrios, es central. Y por eso mismo la idea de cómo generar una doctrina robusta, y a lo mejor por eso, y propongo a lo mejor acá, si el doctor Soria, se podría pensar en un nuevo cuadernillo de la Suprema Corte, digo, ¿no? Esta idea de poder pensar en algún punto, en el buen sentido de qué implica justamente Barrios, en el sentido de que en estos debates que se están dando hoy en día, fue en San Isidro y es acá y sigue girando, y esta idea de tener previsibilidad para su eficacia, para que realmente la sentencia Barrios tenga plenamente eficacia. Por eso esto que hablamos de esta primera etapa como los cimientos que se puede construir a raíz o a partir de Barrios.
Se ha hecho este pequeño, digamos, cuadernillo que ya empezó a girar, pero que tiene que ver más con la doctrina, sin hacer un análisis, que en cierto modo hacen como un comparativo, ¿no? Por lo menos tratan de analizar no solamente Barrios, sino en alianza con los dos casos de la Corte, Oliva y GCM, que después voy a verlo al final porque tiene que ver con alimentos, a mi juego me llamaron. Pero además yo creo que también tiene que ver con dos otros fallos de la Corte Suprema de Nación que también son muy importantes, también citados en Barrios, por lo cual también forma parte de este núcleo duro de doctrina constitucional, básicamente pesado de la Corte Suprema, que también es importante traerlo acá a colación. Acá se citan estos fallos, seguramente cada vez y cada día hay más. Pero lo cierto es que acá también tenemos otros dos fallos también muy interesantes y en especial lo que tiene que ver en el ámbito comercial, porque siempre hemos tenido, más en daños y perjuicios, algo en laboral, pero todavía no hemos tenido en el campo de alimentos y también empezamos a tener también el campo que tiene que ver con el derecho comercial, que es un tema de honorarios y justamente honorarios de un síndico. Digo un poco también para ver la riqueza que tiene el impacto en donde se empieza a plantear esta temática. Muy bien. Ahora, la pregunta es, primero una aclaración previa. Se cita según Ley 25.561, sin embargo, esta ley ha sido prorrogada durante 16 años, pero justamente a fines del 2007, principios del 2018, se dejó de prorrogar, por lo cual ya estaría, digamos, no habría más esta prórroga de esta emergencia económica. Ahora, lo que se cuestiona justamente tiene que ver con esto, con la interdicción, con la prohibición justamente de actualización. Muy bien. Entonces, la pregunta que uno, o por lo menos leyendo Barrios, yo me hago 4 grandes, digamos, interrogantes, o por lo menos 4 ámbitos de relectura de Barrios. Uno es el principio de realidad económica. Estábamos con Charlie Hernández, él también formó parte del equipo de redacción del Código, hace poco, y justamente charlábamos sobre que Barrios tiene una gran, digamos, un principio de realidad económica que es lo que lo trasciende, ¿no? Que además la idea de la justicia en acto. ¿En qué caso efectivamente hay una injusticia que no queda otra que apelar a el caso Barrios? Y después este concepto de cuándo es sobreviniente. ¿Y sobreviniente a qué? Y lo último que tiene que ver con el rol de los jueces y juezas, que justamente tiene que ver con esta primera parte de la realidad. De cómo podíamos seguir así, sin ver esta realidad, y en realidad acá hubo... ¿Y por qué esto? Porque, bueno, ya directamente una inflación tan alta hace que claramente esto tenga un impacto, digamos, real y que debe ser justamente esto de no dejarlo pasar, sino tomar el toro por las astas. Muy bien. Por eso acá, si uno analiza Barrios, van diciendo un piso mínimo alto de cuándo es posible poder aplicar Barrios. Las recurrentes crisis financieras y entre esos problemas, los trastornos que ocasionan la inflación impactan fuertemente las relaciones jurídicas. En este traumático presente que arrastra el residuo de inestabilidades pasadas, es perceptible la futilidad de las herramientas jurídicas empleadas y evitar la lesión de contenido sustancial de los derechos patrimoniales. La pregunta es, ¿qué pasa en aquellas cuestiones como alimentos que es en parte patrimonial pero en parte personal? Digamos, también ahí me abre otro ámbito porque no es estrictamente patrimonial. Y esto que se llama los hechos hablan por sí solos. Y por lo cual, la lista de regímenes, y esto de, hay una prohibición y por eso arranca el artículo 7 diciendo tan tajante, no es posible, básicamente. Sin embargo, empieza a haber leyes especiales que sí permiten. Por lo cual, las leyes especiales hacen que ponen en tensión esa prohibición del artículo 7. Porque yo sí y yo no, por decirlo de una manera más clásica. Muy bien. No voy a traer acá, que muy bien acá ha dicho el profesor, sobre el tema de las obligaciones. Ahora, lo cierto es cómo uno termina haciendo contorsionismo de querer ver obligaciones de valor justamente para poder sortear el artículo 7. Y eso también es otra cuestión que nos debemos preguntar. Y entonces uno dice, bueno, esta idea de inconstitucionalidad, y eso me parece que es central, dice, por mucho que la lógica de la última ratio genere una especie de cobertura diferencial de las disposiciones de la ley, y con mayor razón respecto de las que regulan las finanzas públicas, el mercado cambiario y el signo monetario, o sea, se toma dimensión de la importancia que es la política económica, parece claro que este trato encuentra un límite inexpugnable en plena vigencia del orden constitucional. El ingreso a un campo de excepción, y esta idea también queda clara en Barrios, que es de excepción, de la constitucionalidad sobreviniente. Y esto presupone verificar. Por eso vuelvo otra vez con el artículo 3 del Código Civil Comercial cuando hablo de una sentencia razonablemente fundada, que es cómo verifico yo, siendo parte
o siendo juez o jueza, de cómo se verifica esta desproporción enorme que hay en términos justamente de depreciación. Y acá algo en Barrios yo creo que hay. Esto me parece maravilloso. Maravilloso. Porque esta es la realidad. ¿Cuánto sería con la doctrina legal? Y ahí explica, si hubiera sido con IPC, casi 670 y pico por ciento. Con el SER, casi 500 y pico por ciento. Y si lo tomo con el RIPTE, casi 400%. 4 veces. Por lo cual yo acá creo que cuando uno ve una depreciación de este nivel, ya hay Barrios, sí es fácil porque tengo el antecedente. Tengo un piso más alto. Y esto es una propuesta, digamos, para ir viendo que vamos poniendo límites de que no todo vale. Y además, cuando incluso se hace, ya no con lo que tiene que ver con ajustes directos, sino con ajustes indirectos, también acá vemos la desproporción existente que hay. Por lo cual, los números es un elemento central que me permite ver la depreciación y la fuerte depreciación que implica el valor. Muy bien, por eso no es legítimo mirar de soslayo los efectos perniciosos que en un contexto totalmente inflacionario provoca sobre las creencias de las personas. Y dice, los jueces, en los casos ocurrentes, deben proveer medidas de protección judicial efectiva. Este concepto de tutela judicial efectiva, que hace justamente este rol de los jueces y juezas más activa a la hora de reconocer en este principio de realidad económica sumamente gravoso. Y acá dice, podrá, que también implica otra cuestión de esta, no es siempre Barrios. Muy bien. Entonces me parecen 3 preguntas que deberíamos hacernos y es justamente como para mí las principales tensiones que trae en el buen sentido este fallo. ¿Cuáles son los requisitos para la aplicación de Barrios? La segunda es, ¿cuáles son las condiciones procesales? ¿Cómo debe ser el planteo? Y después es, ¿cómo se vincula Barrios con la doctrina de la Corte? Para mí son 3 campos, digamos, que se entrelazan entre sí, pero tienen su propia particularidad o autonomía que nos permite analizar este fallo, que yo propongo analizarlo desde esta triple mirada. Con esta cuestión de, sabemos que en daños y perjuicios es donde más se da, porque aparte de eso la cuestión, digamos, si estamos pensando en el impacto real y en la realidad y en la práctica, pues claramente daños y perjuicios es un ámbito donde hay muchos casos en la práctica. Los créditos laborales, y acá yo en realidad pensaría a pensar, cuando uno tiene que aplicar o analizar índices, el RIPTE no es más propio para créditos laborales porque tienen su propia esencia el concepto de salario. Digo, a la hora de tener un menú de índices que uno debe apelar, bueno, ¿son todo lo mismo o en realidad hay índices que son más propios que otros? Y después, esto que alimentos y compensación que nos queda en el medio porque tiene algo patrimonial, pero también algo tiene personal. De hecho, aquellos que creemos que la compensación económica tiene una raigambre de derechos humanos en materia de igualdad de género, claramente en las últimas jornadas nacionales se ha ganado la postura que dice que no se puede renunciar a la posibilidad de pedir compensación económica. Es irrenunciable porque detrás hay un derecho justamente que uno puede tener. Muy bien. Y acá un poco traigo la última pregunta que traía acá el doctor. ¿Qué pasa con las deudas contractuales en mora? No es lo mismo, y por lo cual la pregunta es, ¿cuál es la interpretación diferente o mucho más restrictiva o restrictivísima cuando hablamos de Barrios y hablamos de deudas contractuales en mora? Sobre los requisitos, básicamente sobre el primer ámbito que yo quiero traer acá, de la sentencia sabemos que no es de aplicación automática. Exige un análisis contextual, un análisis ex ante y post también. Y exige un análisis sobre la valoración del resultado. Entonces, por lo cual, para mí esos 3 son los primeros acercamientos a responder el primer ámbito de pregunta que yo en la filmina anterior decía. Y esto se ve en el propio fallo. De no ser posible la solución del entuerto mediante la aplicación de normas análogas o instrumentos alternativos de preservación del valor del capital, el acogimiento de la petición o del agravio respectivo ha de completarse con la declaración de inconstitucionalidad. Digamos, también tomando en cuenta, muy bien, en Vera y Nidera, donde justamente habla de al momento actual. Y actual es en la Cámara actual. Por lo cual, lo más reciente que hay, porque hace a esta idea de instrumentos alternativos, de lo más actual también es una interpretación que hace a esta mirada restrictiva de. La descalificación es procedente en la medida en que el mantenimiento del criterio anterior coneje la regla de prohibitiva en su cotejo como una alternativa plausible de conservación de capital con arreglo a índices u otro método de actualización equivalente, tratándose de una deuda dineraria, fuere generadora de un menoscabo. Y la pregunta es, ¿el menoscabo? ¿Cuánto es menoscabo?
De barrio seguro, pero menos que barrios, menos del 400%. ¿Qué es menoscabo? Y ahí también es otra de las preguntas que nos deberíamos hacer. Yo tengo alguna idea para empezar a pensar. Una vez determinado la manera antes señalada, el justiprecio actual del daño o de la prestación, al expresarlos en la condena dineraria, podrá a partir de allí ser de aplicación el mecanismo de autorización, cuidando de evitar que el reconocimiento patrimonial final del capital exceda el valor real. Esto del abuso del derecho, esto del enriquecimiento sin causa, los principios básicos que también tenemos. Muy bien. Por lo cual, la pregunta es, ¿podríamos empezar a pensar un cierto parámetro o porcentaje? Y en ese caso, el porcentaje de variación, el tiempo transcurrido, el tiempo de la sentencia también es importantísimo en esto, y el contexto inflacionario. Justamente en los últimos tiempos ha sido tan feroz que claramente el tiempo, este poco tiempo, ha sido un gran tiempo también en algún punto en términos de realidad económica. Entonces, el propio fallo, el propio voto dice, hay ciertas pautas que yo considero que son de índoles generales y ciertas específicas. Las generales, establecer mecanismos para la preservación del crédito que sean más idóneos para el caso, fundados siempre. Visión integral para mantener la incoluminidad del crédito en determinados supuestos. Por ejemplo, la idea de la función social del contrato de seguro, después ir viendo tipo de, digamos, de obligación que está comprometida. Y después, el propio fallo habla de la interdicción del enriquecimiento sin causa, el abuso del derecho, la buena fe, la equidad. Y acá tenemos, esto mismo surge del propio fallo. Muy bien. En materia de planteos procesales, o sea, la segunda pregunta o ámbito que yo me hago en esta análisis, el planteo debe ser oportuno. Por eso no es casualidad que en Barrios está planteado, y por eso muy bien decía que el doctor Soria, que una abogada fue quien lo planteó. Por lo cual alguien ya viene diciendo de entrada que esto que este artículo 7 justamente es inconstitucional. Y después que el escrutinio puede diferirse en el tiempo. Justamente en esta idea de tener valores reales, de poder también dimensionar cuál es el valor real y qué implica si aplico IPC, si aplico, etcétera, que justamente pueda digamos, conocer bien en profundidad el tema de la valoración, pueda también diferirse en el tiempo. E incluso esta idea de planteo de parte y no de oficio. Y entonces acá dice, ¿cuándo se considera tempestivo el planteo en casos de la inconstitucionalidad sobreviniente que exige dimensionar el contexto y su impacto en la creencia? Recién con la cuantificación en la primera instancia, al apelar la sentencia, frente a la sentencia de Cámara, que es la última instancia, o en la liquidación. Estas son las preguntas que tenemos que hacernos. En el tratamiento de esta clase de asuntos puede acontecer que al tiempo de dictar el pronunciamiento, el órgano jurisdiccional carezca de elementos para definir con la certeza necesaria la entidad del gravamen experimentado por el acreedor. En esas circunstancias, descartado cualquier análisis meramente conjetural, porque hace la no razonabilidad del fundamento, si es conjetural, el escrutinio constitucional podrá ser diferido a ulteriores fases del proceso. Lo dice en Barrio. Y sobre el tema de oficio, y acá me parece que está claro, y en este trabajo excelente, compendio de artículos que hay justamente sobre la revisión constitucional de las leyes y el control judicial, Casañe cita el voto en disidencia del doctor Soria en Fisco Necotrans, donde dice el voto del doctor Soria se basa fundamentalmente en que hay que dar una prevalencia al derecho de defensa y al principio de congruencia, temas que también están de manera clara en el fallo Barrios. Y por eso mismo, esta idea de la congruencia implica que por regla debe ser en ámbitos donde estén en juego derechos patrimoniales y el principio dispositivo, por eso el principio de congruencia y el derecho de defensa en juicio. Después también la idea de, justamente, las cámaras, a raíz de estos dos fallos que cité, fijaría ajustar al valor actual, que también es otro elemento antes de la inconstitucionalidad. Pero además también dentro de los límites del recurso. Si, por ejemplo, viene apelado solo por alto, no se podría aplicar de oficio. Digamos, porque tiene que ver justamente con el principio de congruencia. Entonces digo, vamos teniendo ciertos límites a la hora de analizar en qué casos Barrio puede ser y en casos Barrio no puede ser. ¿Y cuándo se puede declarar inconstitucionalidad de la prohibición de indexación? Bueno, procesos que se fijan un monto, pasa cosa juzgada, mora del deudor y ese monto queda desactualizado, o sea, vamos viendo distintos tipos de variables que pueden darse. La importancia de comparar lo que se fijaría hoy a valor actual y con el valor depreciado del caso. Y la pregunta es, ¿cuándo sería desproporcionado? Ya con Barrios tenemos un piso mínimo alto, dijimos 4 veces, el 400%, más del 400%. Ahora la pregunta es, ¿podríamos también pensar por analogía
cuando la Corte habla de que es confiscatorio, de que algo es confiscatorio, el famoso 33%? A lo mejor también acá podemos tener dos fallos de la Corte donde habla de que más del 36% sería confiscatorio, por lo cual acá también podemos pensar ciertos límites mínimos para saber, bueno, cuándo realmente el valor es una depreciación tan severa que amerita justamente que haya una inconstitucionalidad. Muy bien, por lo cual uno puede llegar a ciertos principios o por lo menos a ciertas ideas. La importancia de fijar pautas sin caer en una postura rígida. Y el Código Civil Comercial arranca diciendo los casos que este código regula, los casos. El impacto de barrios para las partes y la idea también de la negociación previa y la idea de evitar dilación, porque también la dilación, y eso lo dice muy bien Barrios, ha sido justamente en favor, en definitiva, del incumplidor. En algún punto eso también es algo real a tener en cuenta, se tiene en cuenta en Barrios. El análisis circunstanciado, la existencia de una merma sustancial y la no inconstitucionalidad mecanizada y el principio de congruencia y la no inconstitucionalidad de oficio. Me parece que acá son ideas que están puestas en Barrio y que parece que uno tiene que rescatar para esta idea de los cimientos que se deberían construir en la doctrina. Voy cerrando entonces con la comparación en algún punto con el fallo de la Corte que se cita en Barrios, el famoso caso GSM, que es un caso que yo la verdad he criticado y critico mucho. Por muchas razones. Es un tema de alimentos. Y diríamos, quien puede lo más, puede lo menos. Acá la Corte Suprema de Nación podría perfectamente haber seguido la misma lógica de Barrio. Y no se animó. No se animó justamente a poner el dedo en la llaga en el buen sentido y a movilizar en épocas como esta, y en especial en tema alimentario, que es un derecho humano. Que además hoy el derecho alimentario no solamente implica una violación de derechos de infancia, sino también una violación de derechos de las mujeres, justamente de la violencia económica de género, con lo que eso significa. Por lo cual, acá, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo impacta Barrios en materia alimentaria? ¿Barrios no es piso mínimo más alto, sólido y progresivo como doctrina legal en la provincia de Buenos Aires? Pero también el impacto que tiene Barrios a nivel nacional. Y además también, el tema es, y acá se dice en Barrios, en modo amalgamado con una pauta de equidad, la Corte ha debido considerar el impacto de los fenómenos, la inflación por el caso, que distorsionan la ecuación económica. Cuando habla del caso este, yo soy más crítica en algún punto. Yo creo que acá la Corte se perdió una gran oportunidad de poder dictar una muy buena sentencia en materia alimentaria, como es justamente en ese campo. Muy bien. Acá la pregunta es, ¿qué dijo entonces la Corte? Muy buena esta serie. ¿Qué dice acá la Corte Suprema de Nación en el tema del 7 y el 10 que le plantean? Porque está planteado, nada. Y es hacer un ole en un tema como este, me parece que también es decir por omisión. O por lo menos poco, podemos decir algunos artículos de doctrina, no se animan a decir nada, se animan a decir poco, pero en ambos claramente es mucho menos que Barrios. Y por eso, la Corte, y miren también algo que no me parece menor cuando hablamos de dilación y del tema de la inflación en las dilaciones de los procesos, que es también un impacto central, porque el dictamen del Procurador Adjunto en realidad lo hizo Víctor Abramovich, alguien que es formado en los derechos humanos. Claramente, él hace todo una elucubración diciendo es necesario un pacto de autorización, pero no se mete en la inconstitucionalidad, pero el dictamen es del 10 de agosto del 2020. Y la Corte Suprema de Nación no solamente dicta sentencia, pero ¿qué sentencia? Remite al dictamen del procurador. Si vos después de casi 4 años vas a dictar sentencia en un tema como este, hacemos un Barrios. Animate a poder realmente, digamos, debatir en sentido profundo qué pasa con el 7 y el 10, como mínimo, nada más y nada menos, con un tema alimentario. Por lo cual, obviamente, y encima, no solamente remite al procurador, al dictamen del procurador, sino que además vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que por medio de quien corresponda proceda a dictar un nuevo pronunciamiento en un tema de alimentos. Por lo cual yo creo que, en comparación, Barrios es infinitamente un muy buen fallo en comparación con el fallo de la Corte Suprema. Por eso, como ustedes saben, tenemos el 10 de junio, dentro de poco, se presenta un proyecto de ley en la Cámara de Diputados sobre alimentos, en el cual, obviamente,
quita los temas alimentarios de la ley de indexación y citan a Barrios como fundamento. Uno dirá, ¿no sería la oportunidad para directamente quitarlo de todo, no solamente de alimentos? Bueno, nuestro objeto acá es regular las obligaciones alimentarias, no podemos. Sin embargo, en este otro proyecto de ley directamente proponen, fundado en Barrios, aunque cita mal la fecha del fallo, al parecer ahora con lo digital, nos confunde, como que se confunden, ¿no? con la fecha. Lo cierto es que justamente proponen directamente la derogación del 7 y el 10 y ponen como fundamento principal el fallo Barrios. Termino con esta frase que me encanta de Aida Camelmacher en su honoris causa en la UBA, cuando habla justamente del rol de los jueces y juezas. Dice, los jueces no son dioses. Quizás también como rezo laico, por el momento solo nos queda orar, como haría Eleanor Walsh, algunos de los versos de su oración a la justicia de 1974. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales. Sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. Espanta a las aves negras, aniquila a los gusanos, a que tus plantas y los hombres se den la mano. Ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre de nuestra tierra. Agradezco estar hoy acá debatiendo un tema que realmente merecía ser debatido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Por último, nos acompaña en este panel el doctor Carlos Echevesti. Es abogado, profesor en Ciencias Jurídicas, doctor en Filosofía del Derecho, ex profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Palermo, Universidad Católica Argentina, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, entre otras, autor de varias obras y artículos de doctrina sobre la materia. Le damos la palabra, doctor. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Comienzo agradeciendo al Instituto de Estudios Judiciales, al Colegio de Magistrados, acá en la persona de la doctora Cardoni, y agradecer por esta invitación, que probablemente ha sido fruto de una equivocación, porque en realidad ponerme aquí al lado del magisterio del doctor Compagnucci de Caso y de la doctora Marisa Herrera, revela como mínimo una falta mínima, pero una falta de atención en la organización. Bueno, vamos al punto. Alguna vez, anterior a esta, he dicho que el fallo Barrios es una plétora, de modo tal que ahí viene la complejidad de su abordaje, porque su texto consiente acercarse a él a través de la última narrativa de la historia inflacionaria argentina de los últimos tiempos, y esa sería una vía más que razonable. Pero también, digamos, invita a entronizarnos a ella a través de un enorme esfuerzo de armonización que hace la Suprema Corte para que aquello que lo que ha de decidir tenga algún tipo de reflejo o de cotejo con los fallos que ahí mismo cita de la Corte Federal. Pero también, digamos, sería una vía adecuada abordar el método en virtud del cual la Suprema Corte de Justicia dejó de lado su vieja doctrina para dar una nueva perspectiva, en fin, es interesante. O ir al nudo de la cuestión, es decir, a la inconstitucionalidad, y hacer un análisis respecto de si estaban dadas las condiciones materiales y jurídicas imprescindibles para formular el escrutinio de inconstitucionalidad, ¿no? Y también, bueno, abre la vía de la posibilidad de las evaluaciones de cada una de estas directivas que señaló acá la doctora Marisa Herrera, en orden a los prácticos para que analicen la procedencia y el alcance de las nuevas formas de actualización. Bueno, digamos, cualquiera de estos caminos son pertinentes y posibles. Lo que no es posible es abarcarlos a todos, ni siquiera compendiadamente y mucho menos en 30 minutos. De modo tal que yo simplemente voy a hacer referencia a tres tópicos muy puntuales. Uno es el primero, podríamos decir así, el prolapso de la tasa de interés como forma de ajuste
de una indemnización o de un monto reparatorio. Primero. Segundo, ver el fundamento último de la inconstitucionalidad que recae acá en Barrios. Y tercero, hacer alguna breve reflexión respecto del principio de congruencia, que ha suscitado algunas cuestiones por allí. Bueno, vamos a lo primero. Y lo primero es lo siguiente: desde el dictado de la ley de convertibilidad 23.928, el 27 de marzo de 1991, la doctrina casi enfáticamente sostuvo que la única prohibición que existía en la norma era el hecho de que no se deberían usar los medios de ajustes directos de un capital adeudado. Esto es, aquellos medios que empleaban coeficientes de actualización o índices de corrección. Punto. Porque hay otras formas que podrían llegar a ser empleadas, que no son directas, que son indirectas, que son alternativas, que no están dentro del cepo, del corralito de la 23.928, que quedan liberadas y que, es verdad, no dan un monto de un resultado preciso acompañando la depreciación de la moneda en los distintos ámbitos, como la dan los distintos índices o coeficientes, pero, decía la doctrina, al menos permitía una cierta expresión de la deuda en valores actuales, una cierta expresión de las deudas en valores actuales. Y estos medios alternativos eran las obligaciones de valor y la tasa de interés. Ahí está. A partir de allí, coetáneamente con la sanción de la ley, la doctrina en las primeras jornadas rioplatenses de Río Cuarto, porque he estado así, de derecho económico, derecho de la convertibilidad y derecho de la emergencia, así se llamaba, ¿sí? Ahí nomás, el mismo año de la ley de convertibilidad, asignó a la tasa de interés como la vía idónea para los ajustes de los créditos indemnizatorios. Punto. Y a menos de un año de ahí, el 3 de marzo de 1992, la Corte Suprema de Justicia, en un caso llamado IPF contra Provincia de Corrientes, lo recordarán, bueno, allí dice, miren lo que dicen, que las tasas de intereses bancarios comprenden el deterioro del valor de la moneda. Creo que no es necesario que lo repita. Y pueden sonreírse, sí. Más aún, se ha dicho que justamente el ajuste por la tasa está dentro de la ortodoxia del nominalismo. No hay ninguna afección al nominalismo, el empleo de los ajustes del capital adeudado mediante la aplicación de tasas, cualquiera sean ellas, tasas pasivas, tasas activas, tasas pasivas más altas, tasas bit, tasas digitales, la tasa, la señora tasa. Bueno, la tasa convivió más de 3 décadas con nosotros y con la vigencia del régimen nominalista y de la convertibilidad que fue en su momento. 33 años, hasta Barrios. ¿Pero qué pudo haber pasado en Barrios? Que durante 33 años, hasta Barrios. ¿Qué hizo Barrios? Barrios no hizo nada. Barrios sufrió un daño. ¿Qué hizo la Corte? La Corte lo que hizo fue 3 operaciones. Primero, examinar la herramienta, las herramientas, las tasas, el concepto de la deuda de valor que decía Rubén Compagnucci, los índices interdictos, prohibidos por la ley, analizarlos. Luego, verificar la ineficacia de la tasa de interés. Y luego, comprobar el carácter lesivo al derecho sustancial, al contenido sustancial del derecho patrimonial del acreedor, llevándose puesto, por un lado, la razonabilidad para llegar a componer en términos aceptables una reparación
la propiedad por el otro lado, el artículo 17, de modo tal que con esta operativa no tenía más remedio la Corte que decir, bueno, acá tengo una norma, y una norma que es inflexible, porque la norma dice en ningún caso, sin dejar un solo espacio para poder contemplar en un caso concreto la alternativa de hacer una excepción. No está la Corte acá frente a un conflicto normativo, acá no hay dos normas, hay una sola. Está frente a dos normas, bueno, tranquilamente esta tesis de la norma vencedora y la norma vencida, yo puedo aplicar esta norma y dejar sin declarar inconstitucional esta otra para cualquier eventualidad de otro caso que me sirva emplearla, pero no. Acá no tenemos ninguna alternativa. De modo que tengo que encarar por el lado de censurar la norma. Y de esa alternativa es altamente plausible. Después vamos a seguir con esto. Pero además de ser plausible y además de ser, bueno, un refresco, una puesta de los pies sobre la tierra, sobre estas cuestiones de realidad, también es cierto, porque por allí creo que también Marisa lo dijo, que deja una interpelación mordaz en todos los argentinos, porque digo, entonces, hace 33 años que los damnificados o las víctimas están recibiendo una reparación que linda entre el 400, 500, 600, 700 u 800% menos de los que son acreedores. Yo ya sé el último año, los 140 de inflación, ya lo sabemos, pero proyectemos. ¿Qué hemos hecho con la tasa? Pero no es que la Corte nos había dicho que las tasas de intereses bancarios comprendían la depreciación de la moneda. Tasa, la señora tasa, oscura de por sí, es un concepto oscuro. Grandes juristas, Molinari, Jorge Mosep, han dicho su componente son escorias. Miren qué término, las escorias. ¿Qué es la tasa? Miren si es un concepto oscuro. Cuando han ido a contratar un préstamo bancario, quien no alguna vez le ha dicho, a ver, che, ¿y la tasa esta cómo? ¿En razón de qué? ¿Cuáles son los conceptos que cubren esta tasa que me estás aplicando? No, eso ya, la tasa la manejo yo. La activa y la pasiva. Vos, bien, ahora, cualquier manual de economía, cualquier manual de derecho, nos dice cuáles son los componentes de esta tasa. No es una cuestión impectore, viva vos. Te dice, mira, el primer rubro que cubre una tasa de interés es justamente la previsión inflacionaria para mantener incólume el capital. Viva vos, ¿no? Y el segundo, ¿sabés cuál es? La rentabilidad, porque el banco vive de esto. Te prestamos y bueno, ¿cuántas veces hemos diferido al interés como el precio del dinero? Obviamente es la rentabilidad. El tercero es, bueno, el tercer componente significa que hay cierto riesgo de incobrabilidad. Y te voy a agregar un puntito acá porque, digamos, tenemos que bancarlos entre todos, este riesgo de incobrabilidad. No lo voy a asumir yo solo que soy el banco. ¿Me entendés? Claro. Bueno, pero hay un cuarto elemento también. Hay una especie de traslación impositiva. Hay algunos impuestos que yo acá en la tasa, un porcentaje de los brutos, te voy a poner acá. Y hay algo más, ya está. No. Dice, mirá, yo tengo que reinvertir los fondos. Además, el Banco Central a mí me pide tener un 10, un 15% de encaje. Tengo un dinero inmovilizado y no me lo voy a bancar yo solo. Pero ya está, pará. No, pero mirá, además hay operaciones no calzadas que asumen un riesgo y a mí me parece que te tengo que... ¿Hasta dónde? Ahora, la pregunta es esta. ¿Cómo puede ser posible, a ver si lo pueden entender ustedes, que la Corte me esté diciendo que las tasas de interés bancarias contienen la depreciación del valor de la moneda, si yo sumando todos los componentes de la tasa de interés no acaso a cubrir la depreciación monetaria?
Ni siquiera en la tasa activa. Cuando el banco me presta plata, yo tengo que pensar entonces que cuando el banco me presta plata está perdiendo plata. Algo huele mal en Dinamarca, perdón. Hay algo... Bueno, evidentemente, la caída de la tasa de interés, el abandono de esta herramienta lesiva en barrios ha sido una excelente noticia. Y para no quedarnos en el ascua sin ningún tipo de respuesta, yo recuerdo solamente una advertencia de Rivera. Rivera decía, en orden a las tasas de intereses bancarios fluctúan de acuerdo a políticas bancarias y financieras que no necesariamente se corresponden con la depreciación de la moneda. Entonces, señores, usarla para la actualización y, bueno, ya está. ¿Sí? Se agotó. Bueno, esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es que acá se expresó elocuentemente en números lo que llama la Corte la futilidad de la herramienta, porque, digamos, en un valor de unos alrededor de 600.000 pesos del 19 al 24, que mediante el empleo de la tasa yo obtenga 2.286.000 pesos, y mediante el empleo de los índices, desde el que menos me da al máximo de 10, 12 y 15 millones de pesos, bueno, ahí está evidentemente un desfasaje, pero me alcanza a mí para hacer volcar el juicio de inconstitucionalidad, la diversidad de los números. Porque es un poco el planteo que decía la doctora Herrera. ¿Cuál es el número que a mí me tiene que llevar? Bueno, no es una cuestión de números, para mí, creo. El tema de la inconstitucionalidad, que a esto paso ahora, radica en otra cosa. Porque, digamos, vamos a suponer, per pura supposizione, como dicen los italianos, que hay una sala de 2 jueces camaristas de una cámara imaginaria. ¿Sí? Si me permiten. Entonces, y tienen que fallar. Pero uno es una mente no sensible y el otro juez es una mente sensible. Y la mente no sensible le dice, mirá, dice, yo voy a plegar la tasa, 2.286.000 es un número, y más hoy. Yo creo que está bien. Además aplico la tasa, es la doctrina legal, además la Corte Federal la usa la tasa. Con esto actualizo, actúo acorde a derecho, me ajusto a la jurisprudencia, o a los fallos, como le quieran llamar, y además, te fijaste, ¿no? Es un fiesta contra una cangú. Digamos, no estamos hablando de, ¿verdad?, un BM con un Audi en Palermo Soho. Estamos hablando, ¿qué te parece a vos? Y además Barrio tiene un 15% de incapacidad. Poco. Y además sabemos cómo son los peritos de simpáticos en estas instancias, ¿no? Ya sé que la señora tiene un 30, pero bueno, ¿verdad? Y la mente sensible dice, pero vos te estás escuchando lo que estás diciendo. ¿A vos te parece daño físico, daño a la persona? Quisiera verte a vos con un 15% menos de capacidad, o un 30%, ni que hablar, ¿cómo estarías? ¿A vos te parece ese número? ¿Me prestás el recibo tuyo? A ver, Juan. No, con mi recibo no te metas, le dice el tipo. No. Bueno, pero ¿vos sabés de qué fecha es el hecho? Es del 2013. Esta gente hace 11 años que está peregrinando una reparación por un daño físico, por un daño a la persona. Y vos me venís a decir, y bueno, y siguieron discutiendo hasta que llega el término
el punto final del plazo, como se dice en obligaciones, pero el término de la vida y se mueren. Y se van al cielo. Y les pasa lo mismo que les pasa a los teólogos de Borges, que allá se encuentran y siguen discutiendo. La mente no sensible con la mente sensible. Y claro, porque esta discusión no tiene término. Porque no es una cuestión de números. El fundamento último del dictado de la inconstitucionalidad de la norma. El término acá es que dice el voto, el precepto del artículo 7 de la 23.928, en tanto que dice en ningún caso se podrá usar ningún tipo de actualización monetaria, descarta la interpretación conforme. ¿Qué es esto? ¿Cómo que descarta la interpretación conforme? Sí, esta es la cuestión. ¿Pero qué es la interpretación conforme? Bueno, si vamos a la historia, según dice, la interpretación conforme arrancó con el caso Hilton contra Estados Unidos en el 1796, años antes que el caso Marbury con Madison, que es de 1803, y que allá se dijo que toda interpretación de cualquier norma interna del orden tiene que ser conforme. Bueno, pero lo que pasa es que más allá de aquellos 200 años, hoy día todos los tribunales y cortes constitucionales de Europa y de América dicen que toda interpretación tiene que ser una interpretación conforme, acotada. Más aún, las constituciones modernas, la Constitución de Portugal de 1976, la Constitución española de 1978, la Constitución mexicana, que es de 1917, pero que sin embargo tuvo una reforma en el año 2011, establecen de manera expresa, literalmente, la interpretación judicial tiene que ser conforme. ¿Qué es esto? Bueno, la interpretación conforme lo que indica es lo siguiente, que cualquier norma del ordenamiento jurídico interno tiene que ser visto como un estándar de mínimo. Y su alcance tiene que ser medido en función de proyectarla con el bloque constitucional. Si es la Constitución, si el sistema es híbrido como nosotros, porque tenemos disposiciones constitucionales y disposiciones de tratados internacionales con jerarquía constitucional, 75, el siglo 22, 23, entonces toda norma jurídica, a los efectos de su validez, requiere de una interpretación conforme la Constitución o conforme los tratados de jerarquía constitucional. Es decir, que el juez, lo dice la Corte Federal, ya no es libre en su interpretación. Su interpretación tiene que estar marcada por esto, tiene que ser conforme. ¿Y por qué es conforme? Bueno, porque justamente la Constitución y los tratados con jerarquía constitucional son un estuario de interpretación en donde tiene que ir a parar todas y cada una de las normas del ordenamiento interno. Porque allí está juzgada su validez. Imagínense este caso de daño a la persona, de daño físico, que orada los derechos humanos y fundamentalmente en derechos humanos, los tratados internacionales que menciona el artículo 7 son 11 tratados. Y los 11 tratados están asentados sobre 3 principios. El principio pro homine, el principio pro actioni y el principio pro debilis. Y resulta que esta norma, el artículo 7, me dice, mira, acá eso no funciona. No, yo soy el artículo 7. Y se acabó. Acá no hay interpretación conforme. Por eso la Corte cita la sentencia 169 del Tribunal Constitucional Español del 2023. Miren el trabajo que se tomó ayer, la dictó. Y cita la Corte Federal. Y cita la Corte Federal porque la Corte Federal 10 o 12 años anteriores, en un supuesto similar, se encontró con la encerrona de la imposibilidad de la proyección de la interpretación conforme.
porque se encontró con una ley 24.557, con la ley, de riesgo de trabajo, en la cual establecía sin excepción alguna que la reparación no podía ser otorgada en un solo acto. La reparación por accidente tenía que ser en renta y tenía que ordenar el resarcimiento de una persona que tenía una edad y una incapacidad. Y si la otorgo en renta, ¿quién la cobra? Él no la cobra seguro. No es. Impide la interpretación conforme, minosi. Bien, entonces ese es el quid del fundamento de la inconstitucionalidad, ¿verdad? Más allá del tema numérico. Los números, bueno, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma no puede derivarse de la sensibilidad o insensibilidad de un juez, porque estamos, como dicen los chicos ahora, al horno, si fuera así. Tiene que depender de una pauta, de un dispositivo técnico, jurídico y objetivo. ¿Cuál fue el dado en Barrios? Pero bueno, 2 palabras más sobre el tema ahora de la congruencia. No sé cómo me tenías que recordar, Rubén. Yo lo miraba para que me auxilie, dice, no sé. Sí, soy procesalista. Bueno, ¿por qué el tema de la congruencia? Por lo siguiente. Porque, bueno, todos sabemos, somos todos abogados, cuál es el principio de congruencia. Todos sabemos que el principio de congruencia está afincado en el principio de la identidad del proceso y que un fallo no puede ir más allá de esas 3 identidades, que es la causa petitum, que es el objeto y que es las partes. El juez no puede decidir ni ultra petita, ni extra petita, ni citra petita, tiene que... Nuestro principio es dispositivo. Este es el principio de congruencia. Fíjense, su señoría, acá tengo un juez, que tenemos el artículo 34, inciso 4, que dice bajo pena de nulidad. ¿Sí? Es nula la sentencia que no respeta la congruencia. El 63, inciso 6, dice, bueno, tiene que ajustarse a los escritos postulatorios de la parte. Y miren lo que dice la Corte. Esto no es una regla meramente procesal. No es una guía en el proceso para hacer más o menos y no zarparse como juez. No. La Corte dice que el principio de congruencia no es sino la expresión de la garantía de la defensa en juicio del artículo 18 de la Constitución Nacional. El principio de congruencia es inflexible. Más, ¿saben qué agrega? Es la expresión del artículo 17 del concepto de propiedad. Ese es el principio de congruencia. No toca esta circunstancia del juez activo, el juez proactivo. No. Principio de congruencia. Es así de estricto. Ahora, en Barrios, la inconstitucionalidad fue pedida desde el primer momento, en la primera oportunidad, tuvo todas las sustanciaciones del caso, tuvo el derecho de defensa. O sea, a Barrios el tema de la congruencia no lo toca. Estamos, pero ni lo roza siquiera. ¿Sí? Distinto hubiese sido, pero esto ya es una cuestión conjetural, si la declaración de inconstitucionalidad hubiese sido de oficio, ex offici, en donde, bueno, ahí vamos a tener que acomodarnos, porque esto de la constitucionalidad de oficio, el doctor Soria, que arranca por allá con Banco Comercial Financiero en el 2004, porque Milde Pereira no alcanza, a partir de ahí hasta ahora, y la misma Corte Federal, se basa en un principio que no es justamente, digo, la declaración de constitucionalidad de oficio, que no es justamente, digamos, este principio un brocardo venerable del derecho. Es una frase judicial. Se podría ir a Helmut Coynt a ver e indagar sobre este principio. ¿A cuál me estoy refiriendo? Al principio del iura novit curia. Ese es todo. Mire, el razonamiento respecto de la inconstitucionalidad de oficio radica en 2 ideas simples. Primero, que es una cuestión de derecho. Y segundo, que el juez conoce el derecho. De ahí a extraer la habilitación para el dictado de una inconstitucionalidad, no le veo el hilo lógico. ¿Sí? Porque
Este principio lo han sostenido jueces de la Corte Federal y jueces de la Corte local. El principio iura novit curia lo que dice es que el juez no está atado al derecho que propone la parte, que él puede tomar del derecho vigente la norma aplicada porque él califica los hechos en la subsunción. Está perfecto, pero ¿de dónde surge allí que tiene el atributo de abrogar una norma regularmente sancionada, vigente y con presunción de validez? Bueno, este discurso fue iniciado ya por la década del 80 por 3 magistrados de la Corte Federal. Uno se llamó Bogiano, el otro se llamó Fait y el otro se llamó Maqueda, creo que Maqueda. Bueno, y a partir de ahí hizo mayoría. Pero quiero decir, aún si hubiese sido de oficio, fíjense, la misma Corte Federal, en el dictado de la inconstitucionalidad de oficio, y lo dijo, además de Mil Pereiras, lo dijo en Gómez Carlos, lo dijo en Catorini, lo dijo en Rodríguez Pereira, estoy hablando del año 2004, 2006, 2009 y 2011, aun cuando los jueces dicten de oficio, sin invocación de parte, la inconstitucionalidad de una regla, aún así no están autorizados a violar el principio de congruencia. Miren. Bueno, nada más, ya que con esto es suficiente.